Buen día para todos, bienvenidos a Oxímoron. Les habla Sergio. Andrea, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? Bien, también aquí feliz de estar en la compañía de todos ustedes. Sofi, ¿qué tal? Bien, Sergio, tarde pero bien. Emocionada. ¿Y cómo vas tú, Yosa? ¿Qué tal todo? Bien, ocupado con la vida. La vida lo embolata a uno y uno se le olvida hablar de las cosas importantes. Pero estamos aquí por eso. Justamente. Sí, justamente. Estamos conectados, muchachos. Hoy tenemos un tema diverso. Vamos a hablar un poco sobre espiritualidad, un poco sobre tabú, un poco sobre dogma y cómo eso se relaciona. No sé ustedes qué opinen. Ok, sí, pues yo pienso que es importante como partirlo en varios temas. Digamos que lo que vamos a hablar es como algo supremamente general, ¿no? O sea, estamos hablando como de... o sea, lo que siento es que son términos demasiado generales. O sea, hablar de espiritualidad puede ser concebido de 10.000 formas, ¿no? Hablar de tabú, pues también puede haber 10.000 definiciones. Dogma puede tener muchas definiciones. Entonces sí, como que el eje principal va a ser como si existe o no un dogma respecto a la espiritualidad, o un tabú respecto a la espiritualidad, o razones por las cuales la gente no quiere hablar de espiritualidad. Y toca también definir como qué estamos hablando al decir espiritualidad, ¿no? Entonces siento que lo primero sería como definir esas cosas para que se entienda a qué nos referimos por tabú, dogma, espiritualidad. También pues, no sé, creo que es importante hacer la aclaración, ¿no? O sea, nosotros estamos acá tirando opiniones de la manera más casual posible, ¿no? Disclaimer. Sí. El disclaimer, sí. Sí, no esperamos acá hacer una clase teórica al respecto de nada de lo que vamos a hablar, no. O sea, creo que parte de la idea de este podcast va a ser ayudar a que la gente comience a hablar de estos temas sin pensar que necesitan cierta instrucción para hablarlo. O sea, es importante hablarlo más allá de qué tanto sepa o crea saber al respecto de un tema o no. Es importante simplemente comenzar a hacer el ejercicio dialéctico de hablarlo. Entonces, eso es importante, ¿no? Como puede que no seamos las personas más estudiadas respecto a lo académico de estos temas, pero pues sí tenemos un punto de vista y la idea es comenzar a expresarlo para, por medio del punto de vista de todos, pues llegar a un conocimiento superior. Entonces, respecto a las definiciones, que creo que sería lo más importante, no sé ustedes qué opinen. Sí, definitivamente. De todas formas, pues nosotros estamos aquí reunidos con ustedes, los que nos oyen, en pro pues de generar ese conocimiento que, digamos, no siempre tenemos la oportunidad de generar, digamos, en todos los espacios, y también es para hablar respecto a las razones por las cuales estamos haciendo este podcast. Entonces pues sí, yo creo que eso entra dentro de las definiciones, o pues las razones por las que hacemos esto, sí, como para orientarnos respecto a lo que podrían llegar a escuchar si se quedan con nosotros. Entonces, ¿existe un tabú acerca de hablar de espiritualidad en la sociedad actual en la que vivimos? Que por puro contexto es Colombia. Yo siento que no. De hecho, creo que el tabú va más tal vez como relacionado a la religión, el concepto de la religión como tal vez un poquito todavía. Pero de hecho tiendo a sentir un poco más que la espiritualidad en general, como el respecto, por ejemplo, de las religiones orientales y todo este tipo de cosas, se está convirtiéndose más bien como en una moda por el momento, y tiene también un poco que ver con el hecho de que estamos en un mundo bastante individualizado, y también pues este tipo de religiones orientales están como más concentradas en la introspección, ¿sí? Como en el conocimiento de uno mismo, etcétera, y eso es lo que más está como en auge en este momento, que el mundo está como comenzando a individualizarse mucho más de lo que tal vez podía llegar a estar antes. Entonces yo siento que la espiritualidad como tal no es un tema tabú, tal vez un poco más la religión. Sí, eso es como lo que pienso respecto a eso en principio. No, y lo que pasa es que Colombia tiene unas características muy importantes por el tema de que somos pues una nación multicultural. Entonces digamos que antes de la Constitución del 91 todos éramos el país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, y eso realmente está quitando a un montón de religiones y creencias y caminos espirituales que ya existen en Colombia y que eran opacados por este tema muy tradicional del Sagrado Corazón de Jesús.
Entonces digamos que, de acuerdo con Sophie, creo que el tema no es tanto que hablar de espiritualidad sea un tabú, sino yo siento que el concepto de espiritualidad en Colombia no se entiende muy claro. O sea, creo que el tema está justamente como dice Sophie, el tema está más en que la religión y que digamos que también es un poco difícil de afrontar, ya que nuestro contexto es bogotano, pero digamos, si pensamos en cristianos, evangélicos, católicos, que yo creería que son las tres religiones como más que más suenan en Bogotá, no las únicas, pero seguramente son las que más iglesias tienen, pues ahí vemos que a veces el tabú está en que si yo veo que están en el barrio los evangélicos golpeando, pues yo no abro la puerta. Entonces siento que el tema no es que yo esté cerrado a la espiritualidad y que no me gusta hablar de espiritualidad, sino que no me gusta la forma en que otras personas la llevan y por lo tanto yo no quiero que me molesten de esa manera. Entonces yo siento que sucede cuando yo no le quiero abrir la puerta a un evangélico porque no quiero que me empiece a hablar de algo que no me interesa, pues es lo mismo cuando yo hablo con mis amigos y no quiero como, o al menos desde mi punto de vista, yo no quiero incomodarlos a ellos hablándoles de mi propio camino espiritual. O sea, siento que ellos tienen sus propios medios y tienen sus propios conceptos. Yo creo que ahí está el tema. Me parece que es el concepto que en Colombia está como diferente en lo que es una religión y lo que es un camino espiritual. Y ahí acaba de decir algo que me parece bien interesante, que es como, o sea, su merced utilizó el término, yo no quiero incomodar a los otros con decirles como cuál es mi camino espiritual, porque ellos tienen su propio camino espiritual. Yo siento que creo que nos estamos adelantando un poco, porque no hemos descrito nada, no hemos descrito qué es tabú, qué es espiritualidad, qué es nada de eso, pero está bien. Llegaremos allá, siento, eventualmente. Pero lo que me parece interesante de lo que dijo es que sí siento que hay una visión, o sea, siento que hay muchas razones por las que en la sociedad actual tendemos a no hablar de religión, o tendemos a no hablar de espiritualidad, o tendemos a no hablar de filosofía, o de temas que sean relevantes en la trascendencia del ser. Siento que hay varios, y uno de esos es esa noción que todos tenemos de yo no lo hablo porque pienso intrínsecamente como que el resto también ya tiene eso y que lo está haciendo bien, ¿sí? Como que todos tenemos esta noción de que los otros saben lo que están haciendo con su vida. Y creo que ese creer que el resto sabe lo que está haciendo con su vida nos mete a todos en un dilema de que mi opinión puede no ser importante porque el otro es el que la tiene resuelta y yo soy el que me lo está cuestionando, ¿sí? Yo creo fielmente, de manera muy dogmática de hecho, o sea, muy por la pura creencia, que la gran mayoría de las personas, por no decir todas, se hacen preguntas espirituales, se hacen preguntas filosóficas, se hacen preguntas psicológicas a diario. Yo creo que todos luchamos con eso a diario, todos nos preguntamos ese tipo de cosas. El problema es que todos al mismo tiempo que nos lo preguntamos pensamos que el otro o no se lo pregunta o ya lo tiene resuelto y el problema es mío. Entonces se vuelve como un loop, como algo de retroalimentación, donde yo no lo hablo porque creo que el otro no ya lo tiene resuelto o no le importa en lo más mínimo, y el otro tampoco me dice nada porque cree que yo lo tengo resuelto o no me importa en lo más mínimo. Y eso se termina retroalimentando, ¿no? Entonces, como no se habla, cada vez se vuelve menos costumbre hablar de eso y eso termina marcando parte de la cultura actual, que incluye que no se hablan esas cosas. Uno habla de estupideces, uno habla de carros, uno habla de fiestas, uno habla de la carrera. Eso me parece a mí me parece súper estúpido. O sea, como uno lo primero que hace al conocer a otra persona por lo general es decir como, no, sí, pues tal, yo soy ingeniero en tal. Eso no, o sea, eso es lo más relevante que nos define, cómo nos va el capitalismo. Y ok, ya me salí mucho, pero mi punto es ese. Mi punto es ese. Siento que parte del problema es ese loop de retroalimentación donde yo creo que el resto no le importa o ya lo tiene resuelto y el problema es mío y el resto piensa en lo mismo de mí, entonces tampoco lo hablo. Sí, no, pues, y también es el hecho de que especialmente en Latinoamérica todos asociamos un camino espiritual o la espiritualidad o hablar como de este tipo de temas como trascendentales, por así decirlo, con organismos religiosos. Entonces yo creo que lo que decía Sergio y lo que decía Yesael, o sea, ambas cosas como que lo restringen a uno mismo para poderse aproximar a la gente por ese lado, ¿sí? Sí, o sea, porque como que uno comienza a hablar y de repente como, uy, no, baila, me va a hablar la testigo de Jehová o me va a hablar la evangélica o la creyente cristiana, protestante, la católica, ¿sí? Y no me va a hablar Andrea, ¿sí? No, Andrea es la que está hablando, Andrea es la que de pronto se levanta una mañana y se pregunta por qué se está levantando esa mañana, ¿sí? Para trabajar, para estudiar, para aprender, porque pues igual Andrea igual en algún punto se va a morir y etcétera. ¿Y cuál fue?
o cuál es la razón de existir acá, ¿sí? Entonces, pues sí, o sea, yo siento que eso está demasiado como por así decirlo, echado para el lado de los organismos religiosos, ¿sí? El hecho de hablar de espiritualidad. Y pues los organismos religiosos también tienen un estigma demasiado grande porque pues son restrictivos, ¿sí? O sea, como todos tienen unos dogmas restrictivos, digamos un poquito enemigos de todas estas tendencias liberales, ¿sí? O como del hecho de yo ser un creyente, porque yo creo que existe algo más allá, algo más trascendental, pero pues definitivamente no soy un religioso, ¿sí? O sea, no me considero una persona que, no sé, vaya a misa todos los domingos por convicción, sino más como por tradición, o no me considero una persona que, no sé, tenga algún tipo de creencia muy aferrada o dogmática respecto a la religión como tal, pero sí soy creyente respecto a que sí existe, pues, lo trascendental, que sí deberíamos todos cuestionarnos respecto a nuestros propósitos y nuestras vidas como tal. Entonces pues sí, yo siento que también es por ese lado, sí, como que estamos ya estigmatizando mucho el hecho de tener un camino espiritual con pues los organismos religiosos, y eso pues ya sí es algo como muy de Latinoamérica e incluso también en Oriente está súper regado ya el cristianismo y eso. Yo creo también que sí vale la pena como sí hacer esa diferenciación respecto a la estigmatización de lo que es la espiritualidad y la religiosidad, tal vez porque en principio pues yo creo que lo que Yesael decía de las personas que se retraen a hablar de sus cuestionamientos personales va más como con la gente que no está directamente en alguna institución religiosa como tal. Y en cambio la gente que está dentro de las religiones, ellos sí tienen como más sentir, bueno, desde mi perspectiva que vengo de una familia católica, que el resto de las personas son las que de hecho deberían cambiar, que el resto de las personas son las que están mal, ¿sí? En lugar de ser como que tú eres el único que te cuestiona las cosas y el resto ya lo tienes súper claro, no, sino que en el caso de la religión es totalmente lo contrario. Pues eso es lo que yo he visto, por lo menos, no digamos tampoco es el caso de todo el mundo, especialmente ahora, pero los católicos más tradicionales sí son como, no, venga, todo el mundo en algún momento va a tener que ser católico porque es la única forma en la que todo el mundo va a ir al cielo, ¿sí? Entonces, digamos, de hecho, pues por eso había guerras antes, ¿no? Entonces, bueno, en fin. El punto ahí es que sí vale la pena hacer como esa diferenciación. Siento yo como de lo que dice Andrea respecto a la religión. Sí. Sí. Sí, no, es último que tocan ustedes dos, es verdad, porque yo siento que ahí está también el punto crítico. El encasillamiento en una religión tradicional, digamos... Judío-cristiana, sí. Porque... es verdad, o sea, en el mundo cada persona tiene su propia religión y la mayoría de ellos creen que su religión es la correcta, ¿no? Entonces por eso menciono que a veces puede ser incómodo tocar el tema con alguien más, porque si en algún momento entramos en una discusión de los que creen en la Virgen y los que no creen en la Virgen, ya es un tema de debate y ya ni siquiera es un tema de espiritualidad, sino es un tema de debate, es un tema de debate de religiones. Sí, es un dogma. Entonces ya uno dice, bueno, pero ahí donde está el camino espiritual. Y no siento que por eso menciono lo de incomodar de pronto. Claro, no creemos que la persona tenga resuelto toda su vida, pero hay personas que básicamente no les interesa ese tema. Es como si yo voy a hablar, no le interesa la espiritualidad, no le va a interesar. Y pues tampoco está mal, o sea, cada quien tiene sus propios gustos, ¿no? Entonces digamos que siento que lo crucial es ese tema de como esas raíces de religión tradicional con la que uno crece en un determinado contexto. Obviamente todos tenemos contextos diferentes durante nuestro desarrollo, pero creo que ese primer acercamiento a lo que entre comillas se conoce como espiritualidad, cuando es un acercamiento, digamos que hecho por los papás que lo obligan desde que nace a bautizarse y luego tiene que hacer la primera comunión y luego tiene que hacer la confirmación, y pues digamos que personas que simplemente hacen eso como porque toca, pero no hay un trasfondo real de la situación, de por qué hacemos estas cosas. Sí, yo siento que sería chévere que exploremos como las razones por las cuales sucede eso hoy en día, ¿sí? Hemos mencionado algunas, pero sería chévere como concretarlas. Eso es lo que me parece, pero antes de eso siento que tendríamos que primero llegar a una especie de acuerdo, de ser posible, en si creemos o no que existe ese tabú respecto a hablar de estos temas, ¿no? Creo que en varios de los argumentos que hemos dado lo hemos asumido, ¿no? Como sí, existe, o sea, la gente no quiere hablar de esto. Pero también escuché a Sophie y me parece una opinión
muy interesante pues decir como no, eso va en crecimiento, eso cada vez más la gente está preocupándose por su propio ser y por conocerse internamente más, lo cual está más afín con religiones orientales, por ejemplo, que con la religión judío-cristiana. Entonces, yo siento que en parte tiene razón, yo siento que en parte sí es algo que va en crecimiento y que la gente tiende a intentar encontrar más razones de por qué hace las cosas o de por qué existe o cosas que lo llenen más. Yo siento que es verdad, pero al mismo tiempo siento que estamos metidos en severo sesgo. O sea, siento que estamos metidos en severa burbuja social. En nuestra burbuja social, y yo creo que eso juega un rol importante, en nuestra burbuja social eso está creciendo. Y la gente con la cual interactuamos en el día a día, eso está creciendo. Por el tipo de personas que somos. Y también por la cantidad de privilegios que tenemos en la vida. Eso es inevitable. O sea, dentro de la sociedad colombiana somos gente muy privilegiada. Sin embargo, yo creo que eso no es el común de la situación. Yo creo que, es más, ni siquiera acá, en sociedades de primer mundo, yo siento que eso todavía no es el común de la situación. Creo que está creciendo, pero no es el común. Creo que el común sí viene de muchísimo antes. Yo sí pienso que la gente tiende todavía a intentar no hablar de religión, intentar no hablar de espiritualidad, intentar no hablar de filosofía, ni en ningún tema que pueda llegar a sonar metafísico, ¿sí? Que no tenga que ver con lo material y fenomenológico de nuestro mundo. Yo siento que la gente sí tiene ese sesgo y para mí personalmente tiene que ver con dos, dependiendo de la generación, con ciertas razones. Para generaciones pasadas, digamos nuestros abuelos dentro del contexto colombiano, yo siento que el tema sí es un poco lo que menciona Sergio, como, y lo que mencionaban también André y Sofía, respecto a que se tiene esta noción dogmática de yo tengo la razón y mi fe es correcta y la razón de los otros es completamente inválida porque mi única fe es la fe correcta, y eso llevaba a 1.000.000 de discusiones. Y lo que también siento es que en generaciones pasadas la importancia de mantener las apariencias era enorme, lo cual ha ido disminuyendo, eso sí siento. Pero en ese momento y en ese contexto siento que la importancia de que la gente no pensara como somos una familia que discute a toda hora era enorme. O sea, la gente no quería que se supieran sus problemas familiares, no quería que se supieran sus problemas, y eso también juega un rol en que no hablen de estas cosas, porque es como, si yo me cuestiono porque estoy vivo, pero no veo que nadie más se lo cuestione, tengo un problema, entonces ¿por qué lo voy a hablar? ¿Sí? Porque no querían aparentar que tenían también todo resuelto. Entonces yo siento que eso era mucho más fuerte antes, y esa es la razón. Es de las razones más principales para mí, para pensar que esos temas no se hablasen mucho antes. Como, creo que hemos oído como esta frase de generaciones pasadas, como no, en la mesa no se habla de política o de religión. Y mucha gente lo bien tiene ese pensamiento, como esto no se tiene que hablar porque entonces va a haber discusiones, y si hay discusiones entonces qué pereza, porque entonces toca mirar cómo hacemos para que ya no discutan. Entonces no lo hablemos, y ya, esa fue como la solución. Y esa es una solución muy recurrente en épocas pasadas, siento yo, el aguantar, el no encontrar una solución, sino simplemente decir como, esto es un problema, vamos a ignorarlo y vamos a hacernos más resilientes al respecto hasta que ya no nos importe. Entonces se hacían ellos mismos no preocuparse por esos temas. No es que intrínsecamente esas personas no se lo preguntasen, sino que la propia sociedad y los propios valores y la propia moral de esa sociedad en ese momento les hacía pensar que lo mejor era ignorar todo eso, o sea, ponerlo debajo de la mesa y decir como nada de eso existe, nada de eso está pasando, no nos lo preguntemos. Y para nuestra generación siento que es otra cosa, que es que cada vez comenzamos a valorar mucho más la razón por encima de otras cosas. Eso siento que tiene repercusiones positivas y negativas. Hay una cosa chévere que leí de Carl Jung, que también lo habla Nietzsche, que Nietzsche lo expresa con la muerte de Dios, ¿no? Y Carl Jung tiene un libro que se llama El problema espiritual del hombre moderno, y básicamente dice lo mismo. O sea, nosotros cada vez estamos valorando más la razón, y es por una razón completamente capitalista y pinche madre el capitalismo. Pero el punto es que para el capitalismo, después de la Revolución Francesa, comenzó a ser mucho más importante que las personas le pusieran atención y digamos que endiosaran, pusieran en una posición de Dios a la ciencia.
y a la razón por encima de las otras cosas, porque antes lo que les servía era tener un montón de siervos, ¿no? Un montón de gente que, aunque no tenían un propósito en su vida, sentían que lo tenían porque creían que iban a tener una vida después de la muerte. Eso les comenzó a ser más rentable el hecho de que, oigan, miren, o sea, por medio de la ciencia podemos hacer grandes fábricas y grandes cosas y todos apoyemos la ciencia. Y la ciencia durante una gran etapa de la humanidad, después de la Revolución Francesa y la Ilustración, pues sí fue, es verdad que fue como una gran ancla, ¿no?, para el desarrollo humano, y sí nos ayudó con muchas cosas, pero al mismo tiempo también trajo repercusiones que yo creo que no medimos tan bien, como por ejemplo el problema de la espiritualidad en el hombre moderno. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente ya no siente ninguna sensación de propósito, porque como solo valemos la razón por encima de cualquier otra cosa, la conclusión inmediatamente más lógica a la que llega mucha gente es ser atea, por ejemplo, lo cual no me parece que esté mal. A mí me parece perfectamente bien que una persona sea atea. Es más, me parece una posición moralmente más respetable que la de muchos religiosos. Eso es argumentable, pero yo pienso que es así. Entonces no pienso que haya algo intrínsecamente mal con ser ateo, pero sí pienso que está mal uno intentar no reemplazar el papel que cumplía Dios con algo más. Que eso Nietzsche lo expone como: eso hay que reemplazarlo con arte, eso hay que reemplazarlo con propósito, eso hay que reemplazarlo con cultura, eso hay que reemplazarlo con sentirnos cada vez más parte de un todo, que es un poco también lo que exponen las religiones orientales. Pero la gente no lo reemplaza, es como no, pues, no existe ni madres y lo único que importa soy yo mismo, y entonces tenemos una cultura llena de personas que se preocupan más por sí mismos que por otras cosas, y que aparte se sienten completamente vacíos porque ni el sistema los valora, ni en el trabajo sienten que estén haciendo algo importante, ni tampoco tienen ya esta sensación de que después de que mueran vayan a tener algún propósito. Entonces pues ya no pueden vivir, ¿no? O sea, las tasas de suicidio cada vez van en subida. Entonces yo creo que para nuestra generación el tema tiene que ver con que valoramos la razón por encima de cualquier otra cosa, y cualquier cosa que nos hablen acerca de espiritualidad o algo metafísico ya lo descartamos. Es como este man me está hablando de hadas, y al decir que me está hablando de hadas, entonces cualquier cosa que me diga es como ya comenzó el rarito a hablar de fantasmas. ¿Sí me explico? Como que por debajeamos a cualquier persona que se atreva a cuestionar si algo más allá del mundo de los fenómenos existe, o de una explicación metafísica del mundo de los fenómenos, lo cual antes era algo muy común, ¿no? Sí, claro, eso ya se estigmatiza directamente con alguien supremamente religioso y dogmático y que te viene a echar dogmas encima. Ajá. Y etcétera. Y sí, o sea, pues aunque sabes que, o sea, yo siento que realmente o sea, esto de que la ciencia era como primordial para pues, los seres humanos en el pasado se ha vuelto otra vez algo bastante importante. O sea, yo pienso que pues ahorita la ciencia reemplazó el papel de Dios, por así decirlo. O sea, ya nadie cree pues, o sea, en el Dios creador, sino en la ciencia que lo dice. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia ha comprobado X, Y o Z argumento. Entonces, pues sí, o sea, pero pues sí siento que a pesar de que la ciencia puede explicar el mundo, básicamente, sí, como la creación, la transformación, etcétera, digamos que no puede como digamos, explicar cuál es la relación del ser humano con el mundo, ¿sí? O sea, por eso es que nosotros mismos nos estamos haciendo constantemente esos cuestionamientos, porque pues ni en el pasado ni ahorita en el presente, pues, o sea, tener conceptos científicos sobre, no sé, cómo se genera la vida, o los átomos, etcétera, ¿sí? Cómo funciona el universo en general, ¿sí? Tiene directamente que ver con el hecho de cómo nosotros nos estamos relacionando con nuestros entornos y cuál es la razón por la que estamos aquí. O sea, eso pues, no sé, tal vez me contradiga, no sé, o tal vez haya alguien que ya haya dicho, no sé, un científico que haya dicho, no, sí, estamos aquí porque, no sé qué, hacemos este tipo de, que este tipo de asunto en, no sé, en la evolución o lo que sea más viable o lo que sea, ¿sí? Como para que exista más, por más tiempo la Tierra está el ser humano, o no sé, de pronto hay algún argumento así que yo no sé, pero pues hasta ahora yo siento que pues no hay un argumento incluso científico que diga como, hey, ustedes están aquí porque necesitan consumir, contaminar, ¿sí? Generar este daño o este beneficio o tratar así, o sea, la Tierra, ¿sí? Bueno, por encima de la parte pues dogmática y religiosa que pues dicen que, pues en la Biblia dice que Dios, digamos, nos suelta del paraíso, por así decirlo, y tenemos que venir a labrar la tierra y
como dice, y a parir con dolor. Entonces, pues sí, o sea, realmente sí siento que a pesar de que la ciencia sea supremamente fundamental ahorita también para nosotros, y que de hecho todo esto de la como de la nueva era y de todo el hecho de, no sé, como de las energías y todas estas tendencias esotéricas, digamos, estén tomando a Occidente, ¿sí? Y que la ciencia, digamos, también haya avanzado un montón. Sí siento que no ha llegado a explicar esto, o sea, no ha llegado a soltar la razón general del por qué estamos aquí. Y pues sí, yo sí siento que realmente sí hemos comenzado como a adaptarnos un montón a lo que dicen en todos los rincones del planeta, ¿sí? Porque pues ya no es como que nosotros aquí en Bogotá nacemos y crecemos con el pensamiento católico, cristiano o no sé, sino que realmente los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, nos ayudan. La globalización, ¿no? Eso ha cambiado un montón el juego. La forma en la que uno ve la religión y el mundo en general, o las religiones, porque pues uno muchas veces se encuentra por ahí una cita de que, no sé, sale hablando Buda Sakyamuni, no sé, Gandhi. Y pues uno dice, wow, esta gente pues tiene otra visión, ¿sí? Y sí, o sea, realmente ya todo está demasiado globalizado y ya todo está demasiado expandido y de esa misma forma nosotros pues estamos expandiendo nuestros horizontes en nuestras perspectivas. Bueno, sí, respecto a lo que tú dices, quiero como, bueno, tengo un comentario al respecto, pero primero quiero responder lo que Yesabel estaba diciendo antes, como para hacer la aclaración respecto a mi punto de vista. Tienes razón, o sea, yo de hecho me estaba refiriendo como a las personas, como de nuestra generación, a las personas que realmente consideran la espiritualidad como algo importante dentro de sus vidas o que consideran que son espirituales, etcétera. Esas personas como que tienen mucha más tendencia a irse por, no sé, los dogmas o bueno, las tradiciones o los pensamientos, las ideologías orientales en este momento. Entonces tienes razón, me estaba refiriendo más a eso. Sí. De todas maneras, yo siento que respecto a creencias, y retomando lo que Andrea dice también, siento que es como demasiado normal y es como una cosa muy humana este tema de uno tener como algo en que creer, ¿no? El dogma, sea de lo que sea, incluso creer en uno mismo, lo que los ateos dicen, que creen solamente en sí mismos, lo que sea, ¿sí? No creo que haya ninguna persona en general que incluso intentando como negar esa parte de sí mismo, la parte de que cree en algo, exista. Entonces sigo sintiendo que la tendencia general para toda la nueva generación por lo menos sigue siendo la introspección y por lo menos como el sentido de la vida a través de uno mismo, por decirlo así, porque uno mismo es lo único que entre comillas uno puede como controlar o pues bueno. Eso es lo que por lo menos he conversado con varias personas que dicen, por ejemplo, que son ateas o que se dicen nihilistas, ese tipo de cosas. Y respecto a lo que Andrea dice, yo, bueno, tiendo a pensar que sigue siendo como también una cuestión muy humana el hecho de buscarse la explicación de sí mismo y el sentido de la vida a través de lo que sea. Entonces las generaciones anteriores lo hacían desde la religión, nosotros lo estamos intentando hacer desde la ciencia y pues finalmente funciona para el mismo objetivo que estaba mencionando Yesabel, que es el control social. Tristemente así funciona. Entonces o desde lo personal también para la sensación de propósito, sí, que eso es para lo que le sirve a uno, ¿sabes? Es qué historia me estoy contando para justificar porque estoy vivo, que a fin de cuentas todas van a ser historias. Y pues eso de hecho no es pues necesariamente malo, ¿no? Solamente que el hecho de uno apegarse como demasiado a ese tipo de cosas es lo que genera como los conflictos en general, sí, con todo el mundo, o sea, y también los conflictos entre comunidades, los conflictos entre familias, etcétera. Entonces digamos que la sensación de propósito que nos genera el hecho de creer en algo, sea lo que sea, solamente para mí, por lo menos desde mi concepto, es negativa en el momento en el que se sesga como la correcta y como que se niegan todas las otras. Y entonces digamos que poner a la ciencia en una positiva dogmática de que es lo más correcto, pues tampoco está bien. De hecho es muy poco informado porque la ciencia se contradice todo el tiempo. Sí, es muy poco científico. Es muy poco científico, sí, precisamente. Sí.
o sea, la ciencia se contradice y evoluciona todo el tiempo, no es exacta en ningún momento, vamos conociendo más sobre nosotros mismos y sobre el mundo todo el tiempo. Entonces, pues eso siento. Creo que todo el mundo lo encuentra en alguna parte, ya sea en la ciencia o en la religión o en la espiritualidad o en uno mismo, lo que sea. Y pues el problema real no es como que haya una explicación en general del objetivo del ser humano, sino que se conflictúen el hecho de uno apegarse a la posición de uno. Eso es lo que yo siento, al menos. Sí, no, perdón. Sí, es que ahí entra un tema re crucial, ¿no? El sentido de la vida. O sea, a nosotros creer en algo nos da un sentido de la vida, porque evidentemente la globalización ha hecho que conozcamos muchas más cosas, muchas más religiones, muchas más creencias, muchas más formas de vida, que claramente cuando estábamos anteriormente pues era imposible. Como decía Andrea, cuando si crecíamos aquí en Bogotá, pues crecíamos con la religión que fuera más dominante, la religión de nuestra familia, y ya, y pues eso, se acabó. Pero nomás aquí en Colombia, que somos, como digo, un país multicultural, donde tenemos raíces africanas muy marcadas, pues en estos lugares creen mucho en el santerismo, por ejemplo. Y si nosotros le preguntamos a alguien que es casi como rolo sobre el santerismo, ¿cuál es su opinión? La mayoría va a poder clasificarla como una religión pagana, como una religión no real, y pues no es así, simplemente es el contexto en que se desarrolló ese rolo. Pero la otra vez yo leía un artículo viejo que googleé ahí en internet, porque pues Google se googlea en internet, entonces tiene sentido. Sí, ¿no? Entonces era una nota que decía que en algunos lugares donde la guerra es muy fuerte aquí en Colombia y donde son comunidades afro, que muchos de estos guerrilleros o paramilitares que asesinaban gente, ellos mismos se encargaban de llevarse los cadáveres y enterrarlos. ¿Por qué? Porque tenían miedo a que a través del santerismo les pudieran hacer algún tipo de magia. Porque digamos en estas religiones tanto existe como las prácticas o las como, sí, digamos prácticas blancas y prácticas negras. Es una religión que tiene esos dos términos, y entonces estos grupos ilegales pues les daba miedo a eso. Les daba miedo que justamente alguien llegara y les hiciera como algún tipo de maldición. Sí. Y digamos a la hora de preguntarle a alguien del interior del país, dirá como pues no, eso es mentira. Pero desde que, como ustedes dicen, cada quien puede creer lo que quiera, y nosotros cómo podemos refutar que eso no es real. Ser ateo es una cuestión de fe. Sí. O sea, yo no puedo ni probar la existencia de Dios, Tao, esencia, Buda, como le quieran llamar, pero ustedes tampoco pueden comprobar la no existencia. Entonces es un tema ahí de cómo nosotros nos damos historias, como dice Yesael, para seguir andando el día a día en nuestra sociedad. Y en nuestra específica sociedad, como mencioné anteriormente, ese ejemplo que doy sobre estos grupos armados, pues es un ejemplo, me parece muy específico si se hace una relación con digamos, la creencia rola típica. Entonces siento que ahí está el tema, en qué nos da sentido de vida, y ese sentido de vida, en qué lo ponemos, en la religión, en la ciencia. Y bueno, diciendo que lo que ustedes mencionan de la ciencia, claro, o sea, entre más avance científico haya y entre más podamos explicar fenómenos naturales, pues digamos que creencias que sean muy arraigadas hacia la madre naturaleza y ese tipo de conocimiento van a ir desapareciendo, y es algo que se ve actualmente. O sea, digamos que uno habla con sus abuelos y se habían como muchos remedios tradicionales y cosas así, ¿no? Hoy en día, no sé, o sea, la mayoría de nosotros no dice como... Bueno, de pronto sí, la mayoría de nosotros toma agua de panela con limón y tales, pero muchos otros de una vez van y compran Dolex o lo que sea. Entonces siento que de todos modos la tradición, la ciencia hace que la tradición o los como conocimientos ancestrales vayan desapareciendo, y por lo tanto eso también afecta en algunos aspectos algunas creencias o algunos caminos espirituales. Y entonces estos mismos caminos cada vez se van viendo con menos practicantes, y al final van a terminar desapareciendo. Eso puede ser una posibilidad, claramente. No estoy diciendo que sea así, pero creo que juega un papel importante la ciencia en cuanto al desarrollo tecnológico que cada vez alcanzamos día a día.
Igual, o sea, yo creo que su merced tiene razón, pero no. Y esto es una cosa completamente subjetiva. O sea, yo creo que no van a desaparecer. O sea, yo pienso que su merced tiene razón y que hasta este punto de la humanidad han venido desapareciendo cada vez más las creencias dogmáticas y las creencias basadas en fe y siendo reemplazadas por poner como Dios a la ciencia. Lo cual estoy completamente de acuerdo con ustedes. Es una cosa igual de absurda si lo pensamos. Y eso también quería hablarle en algún punto. Y es el tema de que, pues a fin de cuentas, cualquier posición que nosotros tengamos acerca de un tema termina siendo dogmática. O sea, en mayor o menor medida termina siendo dogmática. O sea, la ciencia no tiene explicaciones para todo. Y para las cosas que puede explicar están basadas en cosas que no sabemos por qué pasan. Y los propios científicos lo saben. Es como, ¿por qué la luz es esa constante? Ni idea. No tiene ni idea porque simplemente vamos a creer que es así, porque parece funcionar. Entonces, como parece funcionar, vamos a asumir que eso es de esa forma. Entonces eso es un dogma, ¿no? Es algo que yo estoy aseverando que es de cierta forma sin tener ninguna razón para sustentarlo. Eso es un dogma, es decir como no, pues es que Chuchito que está en el cielo me va a dar cosas buenas después porque... ¿Por qué? Porque yo lo pienso, ¿sí? Entonces es lo mismo, es como ¿por qué la luz? Ahí la única diferencia es que la una está basada en un método científico donde se pone a prueba y se dice como, ok, parece que concuerda con lo que el mundo nos está mostrando. Y el otro está basado en experiencias más personales y más inmediatas. Pero en cualquiera de los dos casos sigue siendo un dogma. O sea, en cualquiera de los dos casos todos estamos sustentando argumentos basados en aire. O sea, no sabemos la estructura del mundo. Y yo creo que si la ciencia llegase a explicar la estructura del mundo en su totalidad, cambiaría completamente todo, ¿sí? Porque entonces podríamos hablar de una verdad objetiva, lo cual no podemos hablar en este momento. Cualquier verdad que digamos es una verdad aparente, o sea, es como, pues lo decimos porque tal cosa, porque tal cosa, porque tal cosa, y si vamos muchos porqués hacia el fondo, siempre vamos a encontrar un dogma, siempre vamos a encontrar algo que no podemos saber por qué, ¿sí? Entonces, cualquier creencia que tengamos es dogmática y yo pienso que eso es importante tenerlo en cuenta para algo que estaba hablando Sophie. Y creo que mencionaron ahorita también que es justamente como cuál es el problema justamente de tener dogmas. Porque yo siento que estoy de acuerdo contigo, no es un problema tener dogmas. El problema real es cuando uno no está consciente que los tiene. Y ese problema lo hallamos en todo lado, en política, en religión, lo hallamos en la academia un montón. Y ese es el mayor problema, saber gente que se dedica, digamos, a la filosofía de forma académica y aún ellos creen tener la verdad absoluta, ¿no? O sea, creen que su ego y su posición respecto al mundo es la correcta y que todo el resto de corrientes filosóficas que hayan llegado a otras respuestas son incorrectas, ¿sí? O sea, si alguien se basa solo en el nihilismo y lo toma como una verdad absoluta, que los hay, pues está mal, ¿no? O sea, eso no puede que le funcione a él, pero no hay forma de sustentar eso a tal punto de decir como esto no es un dogma, sino es real. No hay forma de hacer eso. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo. Si uno es consciente de que todos sus pensamientos en algún punto llegan a un dogma, uno también es consciente de que es muy probable que uno esté equivocado, así como es probable que el otro esté equivocado. Y si uno entra a una conversación asumiendo esas dos cosas, que tanto el otro como yo estamos equivocados, la dinámica de esa conversación es muy diferente, ¿no? O sea, uno no entra con la presunción de yo tengo razón y el otro es un imbécil. Uno entra pensando como ambos somos imbéciles y ojalá salgamos un poco menos idiotas de esta discusión. Y eso cambia drásticamente los argumentos que uno da, la intención, el cómo uno escucha al otro. Y se me olvidó el punto original que estaba dando, así que no callar. Solo algo chiquito con respecto a lo último que dice Yesael, y que creo que es otra explicación de por qué no se habla de espiritualidad. Es eso, no piense inmediatamente que el que me habla de espiritualidad me quiere convertir a mí. Sí. O sea, total. Eso es lo que más pasa. Esa palabra. Sí, la palabra convertir. ¿Has escuchado de los testigos de Goku? Sí. Yo creo que ahí también está el tema en que de una, y es que también el interlocutor realmente sí tiene esa intención también en algunas ocasiones. Sí. En algunas ocasiones no te llegan a hablar de espiritualidad porque te quieren compartir algo y quieren que tú le des una idea, sino porque te quieren forzar a que tú asumas su idea como la que es. Y creo que también ese es el otro problema y hace que se estigmatice la charla sobre espiritualidad, porque sí, creo que no es un tabú, porque nadie dice como, oh, es evangélico, oh, y se horroriza. Yo creo que tabú podemos llegar a considerarlo con cosas como la santería, como lo que su merced dijo. O sea, yo creo que hay ciertas cosas que la gente puede considerar espiritual
y que el común de la sociedad consideran tabú, como la santería en ciertos contextos. Pero en otros contextos como las religiones judio-cristianas, sí, yo no diría que eso es un tabú. Simplemente pues o la gente no le importa hablar de eso porque le da más peso a la razón, o la gente no quiere hablar de eso porque no quiere discusiones. Sí, exacto, el contexto ahí juega un papel importante porque obviamente la santería, digamos, si alguien es muy católico, lo puede tachar como brujería de una. Claro. Eso no se habla. Y no se hablaría, exacto, eso ya sería blasfemia. Pero si volvemos al ejemplo, somos de la costa pacífica, bueno, somos afrodescendientes, pues sería un tema muy común, algo muy normal, y nunca sería un tabú. Entonces siento que dando respuesta a la pregunta inicial que nos hicimos, creo que la estigmatización viene por eso, desear implantar nuestras ideas en otros. Y pues eso es lo que nos imaginamos cuando alguien nos habla de religión, que nos van a implantar una idea. Así como cuando uno encuentra un camino espiritual y luego va a la casa y le dicen ¿dónde le lavaron el cerebro? Literalmente es eso. Sí. Eso es lo que uno le dice a la familia, pero ¿usted dónde se metió? ¿En qué secta está yendo? Sí. Pero es algo como... Pero ya no come carne. Sí, o sea, pueden meterse tabús por lo que sea. Pero entonces, esa me parece también vital. Sí. Entonces, creo que llegamos a una conclusión chévere. Es como, ok, sí hay llamémosle estigma, ¿sí? Un estigma enorme. Es que, perdón, yo quería decir algo respecto a lo de la santería y eso que me hicieron acordar es que, no sé, uno está por ahí, que, a ver, en cualquier esquina uno encuentra el hierbatero con esas pócimas de amarres y con el crucifijo y con el Sagrado Corazón y una virgencita de esas azules con agua bendita. Para hacer riegos y así, ¿sí? Y es súper, ¿cómo explicarlo? O sea, yo siento que ahí hay varias cosas, o sea, ahí hay pues lo que hablaba Sergio de la multiculturalidad, ¿sí? Ahí hay pues obviamente como una interculturalidad religiosa supremamente fuerte que a fin de cuentas resulta siendo nada más que un agüero o supersticiones. Sí, una superstición, así como ponerse los calzones amarillos al fin de año, ¿sí? Y todo se mezcla y poner las pajitas, esas, ¿cómo se llaman? Las espigas para atraer abundancia o buena suerte. Sí, y también yo conozco la de gente que se come las uvas, o sea, las 12 uvas en los últimos 12 segundos del año y ha habido gente que muere asfixiada. Por eso, sí, por ahí leí una cosa así hace como 3 años de un chinito que se murió asfixiado porque pues lo obligaron a comerse las uvas para los deseos y pues muy mal ahí, pero bueno. Lo que quería decir era eso, o sea, realmente acá uno encuentra de todo y no siento que esté mal. Lo que sí siento es que sí, realmente hay un gran estigma y ahí es donde viene el tabú, o sea, vienen agarraditos, vienen así como concatenados el uno con el otro por ese mismo hecho, porque sí, como que toda esa idiosincrasia que nos rodea como colombianos en el país del Sagrado Corazón es bastante fuerte, es bastante arraigada y nuestras raíces no solo afro, sino indígenas, todos, no sé, todos los curanderos, todo esto, ¿sí? Que nos hace colombianos también. Y ya, pues la religión católica, la que se vino aquí, pues a implantar, a imposicionar. Y pues, sí, yo realmente no siento que haya sido, pues, un error, ¿no? Como de crianza, porque pues así como aprendimos a hablar español de nuestros padres y a caminar por puro instinto, por ver a los demás que caminaban, también se nos enseña la religión, sí, o sea, todo viene pegadito y siento que eso también nos hace un poquito más sensibles al hecho de poder interactuar con otros en esos ámbitos ya pues dentro de nuestra generación de una forma más sana, ¿sí? No que lo que decía Sergio, que pues uno se aterra porque ve el testigo de Jehová o no sé, la chica con la faldita y de los domingos, sí, en días normales están llenos, ¿sí? Sino que uno realmente aprende a entender que todo es un enriquecimiento y una gran oportunidad de aprendizaje para todos. Ok. Yo creo que ahí respecto a lo que Andrea dice también, y bueno, retomando también lo que Sergio dijo, y la pregunta, como la conclusión a lo que quería llegar Gisael, pues también otra vez quisiera como hacer una diferenciación, porque
Yo siento que está muy justificado como la estigmatización hacia las religiones y en general como hacia los dogmas, porque no, o sea, es completamente innegable el hecho de que sí existen comunidades que se aprovechan de las personas, especialmente en este momento, en este punto de la humanidad donde, no sé, en países primermundistas, la gente de verdad siente vacíos existenciales y los llenan con reflexología, ¿no? Los llenan con lo que sea y hay gente que de verdad se aprovecha de eso. Sí. O sea, los cultos son una cuestión completamente, pues, o sea, completamente cuestionable y es normal que las personas que tienen como, no sé, bajo autoestima o que están pasando por un momento difícil en sus vidas, como que se sientan, no sé, olvidé la palabra para eso, esa parte la podemos cortar, ¿cierto? No se corta, se va a dejar ahí. No. ¿Reivindicados? Se sientan realizados. Realizados o también como que puedan llegar a como a sentirse parte de algo. Reafirmados como parte de algo también. Sí. Todas esas cosas hacen que las personas de verdad pues se queden dentro de esos cultos, incluso se dejen que los abusen, dejen que se aprovechen de ellos, porque se sienten parte de algo y no tienen de nada más de qué agarrarse para estar bien. Y van a seguir diezmando y va a seguir eso creciendo, porque sí, la gente necesita reafirmación, la gente necesita sentirse bien, sí. Entonces yo, digamos, no puedo como no justificar esa estigmatización respecto a los cultos, y creo que la razón por la que es importante hablar de esto es porque no toda la espiritualidad es así y porque las personas realmente, o sea, cualquier camino espiritual que uno tenga, sea de cualquier parte, sea católico, o sea budista, o sea ateo, o sea, bueno, espiritual, camino espiritual, llamémoslo camino personal de comprensión del ser, así sea ateo, o sea nihilista, o sea, no sé, estoico o estoicista o lo que sea, realmente pues el punto más importante ahí es que si uno tiene claro que uno no está del todo bien o que uno está como en el proceso y que los demás también, pues entonces uno entiende que la persona que está frente a ti simplemente te va a ayudar a comprender más cosas sobre ti mismo, ¿sí? Y tú vas a ayudar a esa persona también y que todos están en el camino. Mientras uno no sienta que no tiene la verdad absoluta, pues realmente no hay ningún como problema. Pero entonces mientras esos sesgos existan, las personas solamente se van a ensimismar más y se van a confundir más y pues no se va a llegar a ninguna parte. Entonces por eso es que yo siento por lo menos que es importante hablar sobre espiritualidad, o bueno, sobre quizás cambiar el término para que no haya tanto sesgo al respecto, sino como el camino personal de las personas. El camino personal de las personas. Redundante, pero sí está. El camino personal. Es que ese es el dilema, ¿no? ¿Cómo le llamamos? Porque hasta ahora hemos estado hablando de si hay un tabú o si hay un sesgo al respecto, y no hemos mencionado al respecto de qué exactamente, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo, o sea, parte del problema es concebir la religiosidad y el dogmatismo con lo que estamos denombrando en este momento como camino espiritual. Y nosotros estamos dando esa diferenciación que la gente suele meter en el mismo saco todo, ¿no? O sea, todos tienen en el mismo campo semántico. La espiritualidad es lo mismo que religión. Y lo que dice Sergio, este man lo que quiere es convencerme de que tome Herbalife. Y yo no quiero, entonces no me importa lo que me vaya a decir. Entonces, sí, siento que estoy completamente de acuerdo contigo. La importancia es comenzar a hacer la diferenciación entre ambas cosas, entre lo que estamos denominando en este momento como camino espiritual y lo que son los del dogmatismo y lo que es la religión y lo que es cualquier culto, ya sea político o lo que sea, que hay de todos los tipos, ¿no? Pero entonces, para eso me parecería importante definir entonces a qué nos estamos refiriendo con camino espiritual, ¿no? Hemos tenido como esta idea abstracta de decir el camino espiritual. Pero ¿a qué nos referimos con eso? Porque yo les comentaba a ustedes ahorita, antes del podcast, yo cada vez vi como que me siento menos acorde con esa palabra, con la palabra espiritualidad como tal, porque sí es como aceptar a priori que existe el espíritu, ¿no? Y eso ya incluye un montón de cosas que no vamos a poder cubrir en un podcast y que cubriremos en el futuro. Pero claro, yo siento que la palabra correcta para mí personalmente sí sería un camino filosófico, sería un camino de introspección y de cuestionamiento al respecto de la razón de las cosas. Para mí eso es a lo que intento denominar con la palabra camino, con las palabras camino espiritual. Siento que no es el mejor nombre para referirse a ese tipo de camino,
pero tampoco hallo otro, pero a lo que me refiero es a eso, como a un camino de autoconocimiento y de conocimiento del mundo, donde sí me baso en un pensamiento lógico y crítico, pero también me baso en saber que no hay una respuesta absoluta a las cosas y que se va a necesitar cierto salto de fe en cualquier punto, porque ahí no hay nada que hacer. O sea, no hay nadie que pueda explicar la existencia del ser, no hay nadie que pueda explicar qué pasa después de la muerte, no hay nadie que pueda explicar por qué estamos acá, si existe o no un propósito siquiera, cómo debería vivir mi vida, por qué hago las cosas que hago, por qué la sociedad se comporta como se comporta. Todo eso para mí son preguntas que constituyen el camino espiritual, el preguntarse el por qué de las cosas. Entonces, y también respondiendo a algo que nunca respondí, Andrea, respecto a si la ciencia tiene aproximaciones para responder estas preguntas, ¿no? Sí las tiene, obvio las tiene, y hay muchas ciencias que se dedican a eso, ¿no? O sea, la psicología social, también hay de hecho posturas desde la física para explicar ciertos fenómenos humanos incluso, ¿sí? Como la teoría del caos. Entonces, sí existen, pero nuevamente, si nos vamos al fondo de eso, no tenemos ni idea. Si nos vamos al fondo de eso, la ciencia sirve para predecir un poquito el futuro con cierto nivel de ¿cómo se dice eso? ¿Margen de error? Sí, con cierto margen de error, pero suele ser bastante acertada la ciencia porque está basada en el método científico. Pero aun cuando es muy buena la ciencia para predecir cosas a futuro, en ciertos niveles, en otros niveles y en la profundidad de lo que es el ser y en la profundidad de lo que es la materia misma, no tienen ni idea. Nadie lo sabe, no sabemos qué está pasando allá. Y el conocimiento de eso puede alterar significativamente lo que nosotros pensamos acerca de cómo funciona el mundo. Entonces, puede que todo lo que pensemos en este momento, y muy probablemente todo lo que pensemos en este momento de forma científica, esté incorrecto. Y en el futuro llegue otro Einstein que diga como, no, la relatividad, pero eso es otro tipo de relatividad, y nuevamente digan como, este man metió algo nuevo, se nos desbarató todo lo que habíamos pensado. Y eso es correcto. Yo siento que ese es un proceso que es correcto que suceda y que debe suceder. Pero sí, entonces, concretando, yo pienso que la espiritualidad, que yo no le llamaría así, sí pensaríamos como un camino filosófico o un camino personal de autoconocimiento, pero no es un nombre muy hit, ¿no? Sí. Toca ponerle un acrónimo. Sí. Juan. Sí. Juan. Juan. Sí, Juan. Toca buscarle un nombre, toca buscarle un hogar a ese concepto, pero para mí, personalmente, el tema del que me parece que es importante que se hable cada vez más es eso. Es como, dejemos de ignorar que nos estamos cuestionando el sentido de las cosas. Y siquiera si tienen un sentido. Eso es lo que a mí me parece importante que se comience a hablar con menos sesgo. Entonces diríamos que la estigmatización la vemos es con respecto de pronto entonces al cuestionarnos más allá de lo que vemos fenomenológicamente. Se podría pensar de esa manera, da que pues justamente estamos metidos en un entorno materialista y estamos viviendo nuestras vidas de una forma material, pues es la única forma de hacerlo. Pues es a veces preguntarnos el porqué de otros temas que sean más trascendentales, si lo queremos llamar así, pues es un poco más, digamos que raro. Justamente esa la palabra, ya sería un estigma decir que eso es raro. Pero ahí está el detalle, o sea, que lo raro es lo que está salido de la normalidad, ¿no? Y es raro. Porque no es normal uno verse con los amigos y ¿qué más, parce? ¿Qué pensó acerca de la muerte del otro día? Pues no, uno no pregunta eso, uno le pregunta como ¿ganó la partida de League of Legends? ¿Sí me explico? O sea, sí es verdad que es un tema raro. Entonces creo que en el sentido más estricto de la palabra no sería un estigma decir que es raro. Exacto, entonces yo creo que ahí sería mi conclusión. Creo que existe un estigma a preguntarnos qué hay más allá de lo que vemos, porque ya se puede catalogar como algo raro. Y lo es como Isabel lo menciona, es un ejemplo claro. Entonces siento que ahí está la tarea de cada uno de nosotros. Y con respecto a lo del camino espiritual, sí, o sea, digamos que solo es un concepto, ¿no? Le podemos poner 1000 nombres, pero para no entablillarnos como algo relacionado al espíritu, sí se puede mencionar como autoconocimiento. Sofía dijo ahorita una palabra muy interesante como, no sé, no recuerdo, pero yo pensaría como la cultivación del ser.
Entonces ahí podría ser otro concepto relacionado con eso mismo, sin clasificarnos o sin clasificarse como en un camino como tal, dentro de una corriente, exacto. Sí, por mi parte yo comparto lo que dice Sergio bastante, o sea, porque realmente sobre lo que yo sí creo que hay un estigma es sobre de pronto uno encontrarse con alguien, como decía Yesael, y hacer un comentario así como suelto, decir como, uy, me siento muy rara, siento que no sé por qué estoy haciendo estas cosas que hago, no sé por qué, sí, comenzar a cuestionarme por qué estoy, lo que decía antes al principio del podcast, o sea, por qué estoy levantándome todos los días, de lunes a viernes, no sé, a estudiar, o por qué estoy trabajando en esto que trabajo, o por qué hago lo que hago, ¿sí? Porque entonces ahí ya de plano le dicen a uno como, oye, pero ¿estás bien? Sí, o como, total. Como que te llegó otra vez, no sé, ¿estás deprimida? Sí, o sea, te llegó la depresión otra vez, ¿estás deprimida? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Sí. Porque realmente todo esto, e incluso también yo siento que asuntos que tienen que ver mucho con la sanidad mental están supremamente estigmatizados, o sea, como, ¿por qué no? Pues yo no puedo sentirme siempre feliz, o siempre hacer chistes, o siempre, ¿sí? Estar bien, o sea, porque está bien, no está bien, ¿sí? También, y podemos comentarlo y podemos hablarlo, y respecto a eso hay o sea, se pueden sacar demasiadas conclusiones, ¿sí? Y yo sí siento que ese es el estigma, yo siento que hay un estigma social a siempre estar súper bien, a siempre, porque pues nadie se toma una selfie, no sé, triste, o pues ya sería súper enfermo tomarse una selfie y suicidándose, ¿sí? Pero yo digo, o sea, como, o cortándose, ¿sí? Pero porque digamos, la tendencia es a estar bien, la tendencia es a estar, no sé, lo más guapo posible, lo más saludable posible, que no está mal, pero jamás nadie dice como, hey, ¿y por qué hago esto? Y yo sí siento que sí hay un estigma bien grande sobre eso, pero pues estamos intentando mejorarlo, y esa es la idea, sí. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, con eso último que dices, creo que sí, incluso va más profundo que eso, porque la gente tiende a cuestionarse mucho más cuando están como, no sé, como pasando por un momento de cambio dentro de sus vidas, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y la gente tiende a ocultar mucho, o como a no mencionar siempre cuando se sienten mal por algo, ¿sí? Como que el hecho de estar triste y de mostrar como emociones negativas también está como muy mal visto socialmente. Sí, las personas mostrar vulnerabilidad. Vulnerabilidad, esa es la palabra, exacto. Sí. Entonces yo creo que comienza desde ahí. O sea, las personas que no tienen como con quién compartir sus emociones negativas, de pronto como sus cuestionamientos en un momento de cambio, como su, no sé, lo que sea, el vacío que estén sintiendo, ese tipo de cosas, la gente que no tiene como con quién expresar este tipo de emociones tampoco puede racionalizar lo suficiente esos cuestionamientos respecto a sí mismo, respecto a su vida, y como que eso genera un estancamiento. Eso también es otra de las razones por las que yo siento que es importante hablarlo, también como incluso desde el tema de las emociones, ¿no? De esos momentos claves en la vida de uno, que son los que le hacen a uno crecer como persona, porque uno ve no sé, en esos países de primer mundo que las personas no hablan con nadie, se aíslan y se mueren y ya. O sea, y ese es el dilema, pues que si una persona no siente un propósito, ¿qué es lo que tú decías? No existe un ser humano que esté vivo y no sienta un propósito. O sea, si está vivo es porque todavía está sintiendo un propósito. El que no lo siente se mata. Esa es la triste realidad. Y eso es lo que cada vez va más en aumento, ¿no? Que eso, es que por eso también pienso, ese era mi argumento hace tres horas. Sí. Pues que yo pienso que sí es verdad que la ciencia viene reemplazando las creencias dogmáticas, netamente dogmáticas, el dogmatismo puro. Yo siento que sí, pero al mismo tiempo eso tampoco, este modelo que estamos usando en este momento no es sostenible, o sea, y ya nos estamos dando cuenta de eso. Las futuras generaciones no van a poder seguir con este sistema de valorar la razón científica por encima del resto de cosas como si fuese un dios, porque no funciona, o sea, funciona para muchas cosas, y es lo que digo, o sea, la ciencia puede servir muy bien para predecir eventos futuros, y por eso es tan útil para una sociedad, ¿no? O sea, por eso es bueno usarla, desde el Estado, por ejemplo. Pero eso no significa que nos vaya a dar las respuestas a cosas que no tiene la respuesta. Entonces, no sé, como que el tema de intentar solucionarlo todo a punta de la razón, ignorando el resto de cosas, es algo que no
no nos va a llevar al punto en el que tenemos que estar, porque nos da lo que Carl Jung define como el problema espiritual del hombre moderno, que es justamente no sentir un propósito. Es como, me vuelvo tan pragmático y tan negado a cualquier idea salida de lo que supuestamente está probado y de lo que supuestamente es la normalidad dentro de la sociedad que nos está impuesta, que simplemente soy incapaz de decir como, bueno, o sea, de pronto estoy haciendo esto por alguna razón. Y si al mismo tiempo el propio gobierno no hace nada para hacer sentir a cada uno de sus individuos importantes para el todo, para la sociedad, sino que lo que hace es cada vez quitarle más poder al individuo y cada vez darle más poder a un pensamiento común de una moral abstracta que define el propio gobierno con su propia propaganda, pues cada vez nos sentimos menos capaces de nosotros mismos tener una idea propia, ¿sí? Cada vez nos sentimos menos capaces de que nos importe el pensar por nosotros mismos. Y la vaina es que el cerebro es una estructura completamente perezosa. O sea, el cerebro no se va a poner a pensar cosas nuevas a menos de que uno lo obligue a. El cerebro lo que mejor hace es coger lo que ya conoce y lo que llegue nuevo, meterlo en alguno de los cajones que ya conoce. Entonces si viene un estado o viene un dogma o viene una religión y nos dice como, no, pille, la solución es tal y usted haga A, B, C y D, y si lo hace así, todo bien. Para el cerebro es más fácil uno creerse eso, uno decir como, sí, está bien, está eso. Pero el problema de hacer eso es que uno después ya no siente ningún propósito, ni ningún sentido de pertenencia, ni siquiera por sí mismo. Uno pierde el sentido de identidad, porque uno se vuelve parte de una identidad común en la cual uno realmente no cree, sino que se la metieron a la fuerza. Entonces sí, o sea, yo siento que no es sostenible ciertas cosas de cómo estamos viviendo en el mundo actual respecto a valorar la lógica pragmática por encima de cualquier otra cosa. Y la gente se está comenzando a dar cuenta de eso, porque sí, las tasas de suicidio son altísimas, las tasas de depresión. Estaba viendo el otro día, o sea, de 1 de cada 4 personas en la sociedad estadounidense, obviamente, porque pues ¿quién más hace esas vainas? 1 de cada 4 personas sufre de algún problema psicológico o algún problema mental. 1 de cada 4 personas, eso es uno de nosotros. Miren pues, ¿quién será? Muy probablemente más, ¿no? O sea, entonces ese es el tema, ¿no? Como si es algo tan común, porque no es algo raro, es algo que comúnmente sucede en la sociedad, ¿cómo es posible que siga tan estigmatizado, no? Ajá. Sí. Pero entonces si sientes que haya un estigma así. Sí, la respuesta es sí. Yo creo que podemos concluir varias vainas. La primera es, hay un estigma al respecto de hablar de este tipo de cosas. Creo que en general podemos concluir eso. Digamos que está la opinión de Sofi, que también me parece bien, que es como sí, la gente que está comenzando a preguntarse cosas está tendiendo más a Oriente. Pero igual, sí hay una gran mayoría que tiende a no querer hablar. Por diferentes razones dependiendo del contexto, ¿no? Digamos que esas razones no podemos como concretarlas tanto y nos demoraríamos otros 3 podcasts en hablar como, ok, entonces, en el rolo privilegiado, ¿por qué no lo hace, güey? ¿Por qué no habla de eso? Y luego, como no, en la costa, ¿por qué no hablan de eso? Pues en cada uno de los contextos tiene razones diferentes, pero sí es una realidad más o menos transversal a varias culturas, el hecho de que en la actualidad el hombre moderno y la mujer moderna intenten no hablar mucho de eso. Entonces creo que eso sería una conclusión válida, ¿sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, de acuerdo. La otra pues es como la definición de espiritualidad de cada uno, ¿no? Como ¿a qué nos estamos refiriendo sobre qué existe ese estigma? ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de ese estigma? No sé si de pronto ustedes quisieran complementar algo de su punto de vista acerca de qué significa el camino espiritual. Sí, yo siento que pues para mí sí es la práctica constante, ¿sí? La práctica constante sobre de todo, literal, como introspeccionarse a sí mismo, conocerse. Es una práctica constante de autoconocimiento, de autodescubrimiento, que para mí, o sea, para mi concepto personal, no debería ser restrictiva, sino consciente, ¿sí? Y que realmente debería ser de cada instante, o sea, porque me siento así con respecto a lo que dijo esta persona, porque estoy asumiendo que me miraron mal, porque estoy prevenida cuando me hablan de X o Y tema, ¿sí? Y sí, yo siento que es eso, y también pues la razón de ser, digamos, ese anhelo que también creo que es bastante egocéntrico, en el que yo creo que hay algo más, porque no creo que esta sea
digamos, la existencia, por así decirlo, esta corta existencia sea tan, o sea, sea única. O sea, es única en el hecho de que en esta vida soy Andrea. Bueno, creo en la reencarnación, eso es otro tema, pero pues sí, o sea, siento que el anhelo humano en general se enfoca mucho al hecho de que esta no sea la única existencia, porque de cierta forma no queremos cesarnos, no queremos cesar nuestros pensamientos ni nuestra existencia en general. Y incluso si todo va muy mal, incluso si estamos muy deprimidos, o sea, tenemos miedo de morir, ¿sí? O tenemos miedo de que los demás mueran, o de estar solos, ¿sí? Entonces, sí, yo siento que es eso, es realmente pues la práctica, es una práctica personal, es una práctica de hecho bastante individual, y nada, eso es momento a momento en cualquiera de las circunstancias. Realmente no es que yo me siente una hora a reflexionar, no sé, todas las noches, yo intento reflexionarme cada que puedo, o sea, como que, ¿por qué sentí esto? ¿Por qué pensé esto? ¿Sí? Porque pues ya en la noche uno se le olvida todo lo que pasó, yo siento. Pues claro que es súper importante la reflexión nocturna antes de dormir, eso me parece súper chévere también. Pero pues digamos que en el instante es cuando uno tiene todas las herramientas, ¿no? Uno está dentro del ambiente, uno está dentro pues de su propio, no sé, de su propio pensamiento, y uno comienza a entenderse, y uno comienza a saber por qué hace las cosas, y eso le da muchos argumentos, por así decirlo, para uno saber manejarse dentro de la sociedad, dentro de uno mismo, porque pues uno muchas veces no puede mantenerse tranquilo, porque uno sigue pensando, y pues eso pasa cuando uno tal vez no reflexiona mucho en cada momento y está súper saturado de cosas en la cabeza, y bueno, ¿sí? Entonces, bueno, ya pues, o sea, concretando un poco más, para mí sí es una práctica no espiritual, pero sí más metafísica, sin meterme como con nada de la cienciología, ni del esoterismo, ni nada de esto, y sí siento que es del momento a momento, y sí pienso que pues debería ser así para todos, para saber cuándo estamos bien y cuándo no estamos bien, y manifestarlo, porque es bien importante hacerlo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pues de hecho, podría decir para mí que es algo similar. Yo, pues como para ponerlo en palabras más, no sé, como concretas y acordes a lo que yo por lo menos pienso al respecto, sería como una concentración constante y ya. O sea, el hecho de sencillamente uno estar haciendo todo lo posible por tomar decisiones conscientes todo el tiempo y escuchar a los demás también. O sea, yo creo que no soy capaz de estar concentrada todo el tiempo. Ahí yo sí tiendo a dejarme mucho como llevar por el ambiente. O sea, me cuesta, pero he estado trabajando en ello. De todas maneras, para mí por lo menos sí siento que lo que más he estado trabajando como camino personal es en escuchar a las personas y en intentar, o sea, a partir de lo que yo escucho, intentar comprender lo que me están diciendo y realmente dar una respuesta, no sé, como sin intención, por decirlo así, quizás, como, no sé. Sí, como sin meterle tu sesgo personal, intentando no meterle tu sesgo personal a lo que el otro está diciendo, sino realmente escuchar lo que está intentando decir y no lo que tu sesgo podría llegar a interpretar. Sí, pues sí, podría decirlo, sí, eso también, precisamente, como estar en un constante enseñar a aprender con las situaciones de la vida y con las personas que también tengo a mi alrededor. Creo que eso es en lo que más he trabajado últimamente como camino personal, de todas maneras, como de la manera pues más idealizada posible. Sí, creo que el camino espiritual se resume en la concentración constante y ya. Chévere que digas eso, porque ese también es como el primer paso del octuple noble sendero, ¿no? Según el budismo. Es la concentración absoluta. Sí, exacto. Entonces, chévere eso, porque yo estoy muy de acuerdo con eso. A menos de que uno no tenga una concentración en el ahora, uno va a dejar pasar detalles de manera inconsciente sin darse cuenta, y va a terminar siendo el inconsciente el que toma decisiones por uno, y no uno ni siquiera se da cuenta que en el día a día y en todas las situaciones uno mete un montón de sesgos y un montón de experiencias pasadas y un montón de traumas y un montón de cultura que ya está embebido en mi inconsciente, y que yo simplemente lo saco sin darme cuenta, como
Pues eso es una muy buena explicación a por qué en la sociedad hay tantas posiciones que uno diría como, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Cuál es su problema? Y la gente no lo sabe. No lo sabe porque eso es un proceso que pasa antes incluso de que ellos se cuenten la historia de por qué lo están diciendo, ¿no? Entonces ellos desde el inconsciente ya están completamente seguros de algo, y a menos de que uno tenga una concentración absoluta en el ahora, no va a poder comenzar a pillarse esas vainas, como, momento, ¿yo por qué dije eso? ¿Qué pasó? ¿Sí? Como, ¿qué pasó ahí? O sea, es eso, o sea, si alguien a uno le pregunta algo en algún punto y uno no sabe por qué cree lo que cree, ahí hay que preocuparse, es como, ¿por qué estoy creyendo algo sin poder saber siquiera por qué lo creo? Alguien más me metió eso en la cabeza, ¿sí? Entonces hay que ver como, fue mi infancia, güey, o no, fue la sociedad, fue el gobierno, entonces sí me explico. Entonces es importante cuestionarse eso, como de dónde vienen los pensamientos que me llegan a la cabeza, porque en una gran parte de esos no vienen de uno. Y creo que con lo que ustedes dijeron respondieron como la última parte importante, que es como, ¿por qué es importante pensar esto, no? O sea, ¿por qué importa el camino espiritual? ¿Por qué la gente debería preocuparse por estos temas? Pues por eso, ¿no? Porque cambia drásticamente mi actuar, cambia drásticamente mi pensar, cambia drásticamente mi sentir. Y si nosotros logramos cambiar eso en lo personal, va a cambiar en la interacción con los otros. Y al cambiar en la interacción con los otros, yo creo fielmente que va a cambiar la sociedad. Que esa no es la solución a todo, no. O sea, obviamente si hay una persona que se está muriendo de hambre, no le puedo decir como, parce, lo que le falta es pensar más en la muerte, güey. No, pues no, o sea, no es una solución absoluta a todo, pero sí siento que ayuda y que a futuro va a ser la solución final. Porque el resto son ponerle parches a la herida, el resto es ponerle curitas y benditas a algo que es un problema estructural de cómo estamos pensando acerca del mundo. Entonces yo creo que la solución sí viene de que cada uno de nosotros nos cuestionemos mejor el porqué de las cosas. Sí. Listo, gente, entonces pues eso es de lo que vamos a estar hablando a lo largo de varios capítulos, intentando dar el porqué de las cosas bajo la vista de cada uno de nosotros al respecto de demasiados temas que puedan o puedan no importarle a nadie. Lo más importante es que intentemos como comenzar a dialogar más acerca de las cosas que realmente importan, ¿no? Eso yo pensaría que es como la clave, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, bueno, entonces muchas gracias a todos. Gracias, pues. muchachos. Bueno, entonces Chao. Hablamos.